Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que están en sintonía con Radio Redentor. Este es su programa Pensando en Voz Alta. Le habla el pastor Josué Borges, presidente de la Junta de Directores de Radio Redentor y en sustitución de nuestro gerente Jesús Rivera. Pensando en Voz Alta es un programa auspiciado por la Universidad Teológica del Caribe, con programas en institutos bíblicos, grados asociados en arte, bachilleratos y maestrías. Así que le invitamos para que usted pueda matricularse en la Universidad Teológica del Caribe. También tiene su programa de doctorado en ministerio con un enfoque wesleyano, pentecostal, en alianza con la Pentecostal Theological Seminary en Cleveland, Tennessee. Tenemos ayudas económicas si cualificas y nuestros recintos están en Dorado y en San José, Trujillo Alto. Para más información, usted puede comunicarse a la Universidad Teológica del Caribe llamando al 787-761-0640 o al 787-761-0808. También puede buscar en la página de internet utcpr.com. Así que la Universidad Teológica del Caribe es uno de nuestros auspiciadores en Pensando en Voz Alta. En esta mañana continuamos nuestro análisis sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras y vamos a pedirle al doctor Samuel Sullivan que nos dirija en oración. Amante Padre Celestial, bendecimos tu nombre en este día, Señor, agradecidos por otro día de vida, otra oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos capacite, nos dirige en nuestra reflexión y que esta sea, Señor, otra ocasión de edificación, de orientación, Señor, a la luz de tu palabra para el bien de tu iglesia y de nuestro pueblo. Señor, bendice nuestro esfuerzo, nuestra reflexión y pedimos, Señor, tu bendición sobre estos esfuerzos. Y a ti damos toda honra y gloria por este privilegio, Señor, que todos aquellos que nos escuchen sean edificados. En tu nombre, Señor, lo pedimos y damos gracias. Amén. Gracias, doctor Sullivan. Estamos estudiando la temática de la autoridad de las Sagradas Escrituras y dejamos entonces al doctor Samuel Caraballo que continúe su análisis y en esta ocasión nos estamos trasladando hacia las reformas protestantes. Dios lo bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Qué bueno nuevamente volverles a ver acá en el martes en este programa Pensando en Voz Alta. Y hoy tenemos un nuevo moderador, así que le damos una bienvenida, una cordial y grata bienvenida a nuestro hermano Josué. Gracias. Que va a ser nuestro moderador posiblemente en los próximos martes, y quizás los próximos. Así que bienvenido a mi hermano Josué Borges Carrasquillo. Ya nosotros comenzamos en los últimos dos programas a hablar sobre la autoridad de la Escritura y empezamos obviamente hablando del elemento bíblico, teológico, ¿no? El análisis bíblico que sostiene el elemento de que la Biblia es la autoridad del creyente en términos de pensamiento, práctica, conducta, y tratamos de fundamentar ese punto de vista desde la perspectiva de que la Escritura es inspirada y la Escritura tiene la revelación de Dios en medio de esa inspiración. Hoy queremos dar un salto, de hecho es un salto histórico de casi 14 siglos. Eso no significa que en el periodo, luego del periodo apostólico, los padres apostólicos no hablaron de esto. Claro que hablaron de esto, hablaron muy bien de la autoridad de la Escritura, pero en virtud de que nosotros somos protestantes, no queríamos quedarnos en esas etapas iniciales y queríamos dar un salto a la reforma protestante
que de hecho estuvo discutiéndose en el último mes, en el mes de octubre, y hubo bastante discusión sobre eso. Y nosotros queremos entrar en la reforma protestante porque hay un elemento importantísimo en cuanto a la autoridad de la Escritura que parte de los reformadores. Yo creo que eso es un pilar fundamental de la reforma y desde mi punto de vista es el elemento que hace la diferencia en términos de los debates que se dieron durante ese siglo XVI y antes del siglo XVI, porque esta discusión de la autoridad de la Escritura y la afirmación de esa autoridad se estaba dando ya desde el siglo XV. Juan Hus y los pre-reformadores trabajaron muchísimo con ese elemento. Lo que pasa es cuando vamos a entrar a la reforma, la teología escolástica es la que está dominando. La reflexión bíblica teológica está dominada por una teología escolástica y que de alguna manera mantenía el material bíblico sometido a un tipo de análisis donde básicamente la filosofía dominaba en la reflexión. La reforma, no hay duda, que va a cuestionar un punto medular que se da en San Agustín y luego Santo Tomás. Es decir, en la escolástica se da un planteamiento que no es original de la iglesia cristiana. Es el concepto que en latín se llama ius divinum. El ius divinum, que es el derecho divino, es decir, el derecho divino es la legitimación que tenía la iglesia para ejecutar decisiones y para regular la vida de los seres humanos y Dios. Es decir, la relación de los seres humanos con Dios se da en virtud a ese ius divinum, que de hecho el ius divinum se dio también en el Imperio Romano, ¿no? Los romanos entendían que ellos tenían el derecho divino para determinar la relación de los seres humanos con los dioses. Ese concepto se mantiene en la iglesia a partir de San Agustín y otros pensadores, donde establecen que la iglesia tiene un derecho divino de regular las relaciones entre los hombres y Dios. Y entonces ese ius divinum, que se convierte en ley, derecho, legitimación de decisiones, se corre a través de toda la Edad Media. Y es acá en la discusión, principalmente con los reformadores y los pre-reformadores, donde empieza a cuestionarse ese concepto del ius divinum, es decir, el Papa, la Iglesia, tiene la legitimación o el ius divinum, el derecho divino para las decisiones que toma, para las acciones que manifiesta. Entonces ahí es donde viene la primera pugna y que me parece que es fundamental dentro de la reforma, especialmente con Lutero. Porque Lutero va a plantear, y lo plantea a principio de la reforma, y lo va a plantear ya en la etapa madura de su pensamiento teológico, algo importante. Número uno, Lutero plantea que el ius divinum, el derecho divino, en cuanto a las relaciones de los hombres o bien las mujeres con Dios, no está en el Papa y no está en la iglesia per se, sino que está en las Sagradas Escrituras. Es decir, Lutero se va a pegar de lo que dice Agustín. Agustín dice, existe el derecho divino en la iglesia porque existen las Escrituras. Pero entonces Lutero va a decir, hey, un momento, las Escrituras son realmente los que tienen la autoridad para determinar las relaciones entre Dios y los hombres. Entonces ahí ese punto empieza la pugna, porque lo primero que hace Lutero es desautorizar al Papa. Para Lutero, el Papa no tiene ius divinum porque no tiene dentro del texto bíblico una determinación, un texto directo que sostenga el primado del Papa, que ellos lo mantenían, el primado del Papa, en virtud al apostolado de Pedro. Ese elemento para Lutero
no tiene que ver con el derecho divino, sino con una interpretación humana del texto bíblico. O sea, que no pueden alegar que tienen la autoridad, porque esa autoridad donde está es en las escrituras, y la autoridad está en las escrituras. Por lo tanto, para Lutero, la sola escritura es la base de la autoridad. Y entonces, ¿dónde está la autoridad? En la iglesia, no. En el Papa, no. Está en las sagradas escrituras, es decir, en la Biblia. Y por ahí comienza esa discusión que más adelante vamos a seguir. Adelante. Amén, doctor Sullivan. Bueno, quisiera simplemente resaltar que para Agustín, la fuente de interpretación de autoridad de Agustín se encuentra en la tradición judía, que deposita la autoridad en las escrituras. Entonces, cuando entra el poder romano, especialmente en la época medieval de Tomás y otros, ellos van a seguir un modelo romano. Entonces, lo que Lutero está retomando, la continuidad de la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento, que se encuentra en la revelación del texto. Las escrituras es la que posee la autoridad, no la institución. Entonces, eso es muy importante, ese cambio, y es el debate, como resalta Samuel, que tiene con el Papa como institución. Pero también se van a dar dos cositas interesantes, y es que especialmente esto lo vamos a ver en Calvino, el llamado ad fontes, es decir, vamos a volver a las fuentes. En la escolástica tomista se había desarrollado toda una tradición de citar a los padres de las tradiciones de la iglesia en vez de acudir al texto en sus idiomas originales. Estaban acudiendo para la autoridad de la Biblia a las tradiciones teológicas filosóficas de la iglesia. Y Calvino es uno que dice, no, vamos a superar esto, vamos a volver a la fuente de los idiomas originales y no a las interpretaciones de los padres, como que ellos son los que legítimamente interpretan lo que dice la Biblia. No, vamos a ir directo al texto bíblico. Y esto introdujo en sí para la escritura una nueva era. Ahora, Calvino tenía la ventaja de trabajar con los idiomas originales. ¿Ve? Entonces, esto también introdujo una nueva forma de cómo ubicar la Biblia en la teología de la iglesia. Porque Butzer y otros anteriores a Lutero habían establecido una metodología bíblica donde se mezclaba el texto bíblico, citando el texto bíblico, junto con su interpretación teológica, se mezclaban. Pero viene Calvino y rompe ese modelo de siglos y dice, no, tenemos que hacer exégesis porque la escritura es palabra de Dios. Eso no tiene el mismo peso que la interpretación teológica. Y cuando se mezclan en la metodología que existía, ¿verdad? Contemporánea con Calvino, él dice, se mezcla el concepto de autoridad. Entonces, Calvino es el primero que va a escribir y separar la tarea exegética del texto en comentarios bíblicos. Por eso hoy tenemos los comentarios de Calvino, bíblicos. Y tenemos separado de los comentarios las obras teológicas, como la institución de la religión cristiana y otros tratados teológicos de Calvino, a donde él separa en parte por la preocupación que las interpretaciones escolásticas filosóficas asumieran una autoridad que no le correspondía, sino que la autoridad se encontraba en la exégesis del texto bíblico. Y esto vino a tener una gran influencia de cómo entonces iba a cambiar la tarea de exégesis y la tarea
teológica, depositando la autoridad en las escrituras, y que la interpretación era una tarea teológica y filosófica, pero distinta en autoridad que a la palabra misma de las escrituras. Sí, perdón, doctor Caraballo, Sí. me viene una pregunta a mi mente, Bueno, adelante. escuchándole. ¿Hasta qué punto estos hombres que deciden argumentar que la Biblia es su autoridad? Pero hay una realidad, hay una tradición corriendo. ¿De qué manera ellos pueden descontaminarse de esa tradición para poder interpretar nuevamente el texto bíblico? Porque la realidad es que han pasado muchos siglos. Sí, han pasado. De hecho, brincando del siglo II al siglo XVI son 14 siglos. Y entonces, no hay duda que la Iglesia Católica durante esos 14 siglos dominó la teología, especialmente la teología escolástica, que domina todo el planteamiento de la edad medieval y tenía mucha fuerza, una teología dogmática fuerte. Y entonces, ese planteamiento de que la interpretación del texto, es decir, la tradición, va a la par con el texto bíblico, pero la realidad es que en muchas ocasiones, especialmente la escolástica, la interpretación, es decir, la tradición, dominaba al texto bíblico, es decir, conocían más la tradición que el mismo texto. Por eso es que Lutero y Calvino van a retornar a la fuente. Claro, una influencia humanista, porque en el humanismo hay una influencia a volver a la fuente. Y entonces, ¿a qué fuentes vuelven? Lutero, Calvino, Zwinglio y los grandes, inclusive reformadores bautistas, a quien recurren es al texto bíblico en sus fuentes, en sus lenguas originales. Y claro, ellos dominaban las lenguas originales, por lo tanto fueron al texto bíblico, fueron a las fuentes primarias, porque ellos entendían que si la tradición, y yo creo también, como quizás más adelante lo va a entender Wesley, sí, la tradición, que obviamente muchas veces está contenida en todo el proceso teológico, tiene un valor. Lo que pasa es que cuando nosotros sustituimos el valor de las escrituras, el texto bíblico, la fuente bíblica, por la teología en el sentido de la tradición, pues creamos un problema. Y es que casi dirigimos el significado del texto. Y no es eso lo que depende. El exégesis lo que plantea es buscar el significado primario del texto y en lugar de yo interpretarlo, el texto me interprete a mí. Es decir, el texto me hable a mí diferente a los aspectos de la tradición. Entonces, frente a la pregunta que tú planteas, Josué, no hay duda que de alguna manera sacarse todo el proceso de la tradición de 14 siglos de encima no fue un proceso fácil. De hecho, si ustedes miran la trayectoria de Lutero, Lutero pasa por diferentes etapas. Del 1517 al 1520, quizás hasta el 21, él tiene unos escritos, él escribió muchísimo, pero sus mejores escritos y más maduros se dan del 1530 al 1546, donde él muere. Es decir, hubo un proceso, como todos nosotros, hubo un proceso de desintoxicación, que de hecho, la acusación que le hacían los anabaptistas a Lutero era que Lutero había mantenido en su teología la tradición católica. Es decir, el reto de los anabaptistas a Lutero es decirle, mira, tú estás haciendo bien esta reforma, pero tienes que desintoxicarte de todos esos elementos que tú arrastras de la tradición católica que el sentido común dice que 14 siglos, y en el caso de Lutero fue monje bien temprano. O sea, tienes que sacarte eso. Ahora, yo pienso que Lutero en gran parte y Calvino logran ese proceso de conectarse al texto bíblico y de poner
como autoridad suprema la Biblia versus la tradición que obviamente dominaba en la escolástica y en toda la teología dogmática de la Biblia. En ese sentido, yo creo que hubo un trabajo, no fue un trabajo sencillo. Lutero tenía los pies de barro, como yo y como nosotros. Y hubo un proceso reflexivo y un trabajo del espíritu con él. Y yo creo que ya en el 1537, cuando él hace los artículos, especialmente los famosos artículos dirigidos, ¿cómo se llama ese proceso? Creo que los artículos de Estocolmo, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, pero cuando él escribe en el 1537, unos artículos especialmente dirigidos al Papa Pablo III, que quería ser, él quería ser el Papa Pablo III, quería reunir a la iglesia nuevamente, porque acuérdate que hay unos intentos de volverse a reunir para dialogar y volver a unir la iglesia. De hecho, en el Concilio de Trento, que empieza en el 1546, cuando Lutero muere, ese intento se da de volver a unir la iglesia. Pero en el caso de Lutero, la madurez teológica y analítica de Lutero es tan grande que en esos artículos él explica muy bien la postura protestante ya madura, ya con sentido, y obviamente ahí es donde firmemente establece que la autoridad de la escritura está sobre todas las demás autoridades. Es decir, y al revés, la autoridad de la escritura nos tiene que ayudar a definir la doctrina. Y en ese sentido, ahí es donde Lutero empieza a plantear elementos bien fuertes. Por ejemplo, el Lutero plantea que no son 7 sacramentos, sino 2. ¿Por qué? Porque Lutero dice, es que en la escritura solamente hay 2. Entonces, los 7, que no es que no tengan valor, es que vienen por interpretación humana. Es decir, el ius divinum, es decir, la autoridad para establecer los sacramentos que es tan importante dentro de la vida de la iglesia, está en la escritura. Y es por eso que Lutero entonces se afirma y se afianza en la escritura, especialmente en las etapas finales de su vida. Su pensamiento se pule, su visión teológica se pule, y las escrituras entonces alcanzan su máxima expresión, especialmente en esa etapa de madurez. Bien, a los amigos que nos están escuchando, recuerde que estamos en el programa Pensando en Voz Alta. Nos puede seguir a través del 104.1 FM Radio Redentor o a través de nuestra página de Facebook. Allí puede comentar y poner sus preguntas y estaremos trabajando las mismas. Doctor Sullivan. Bueno, quisiera hacer 2 observaciones. Quisiera retroceder un momento al asunto de tradición que resaltó Samuel, que es tan importante. Y es que tomo el ejemplo como la tradición y va desplazando la palabra. En el pentecostalismo en nuestras iglesias, ¿en cuántas ocasiones me he dado con estudios bíblicos? Vamos a suponer un tema tan importante para nosotros, el hablar en lengua. ¿Qué encuentro? En la mayoría de los casos, la práctica del hablar en lengua no se lleva a cabo fundado en la directriz bíblica. La directriz bíblica se ignora, se desconoce. Lo que se conoce es la tradición pentecostal de hablar en lengua. Entonces entran nuevos creyentes, no se le instruye sobre qué dice la palabra sobre el orden de hablar en lengua, sino se le invita a imitar y practicar la costumbre o la tradición de hablar en lengua en nuestros cultos. Entonces se forma, ¿verdad?, unas generaciones que desconocen el texto bíblico, pero conocen la tradición pentecostal de hablar en lenguas. Entonces, cuando uno va a un estudio bíblico y le resalto que Pablo exige orden en la expresión de lenguas, que él exige
un número de cuántos deben responsablemente estar hablando en lengua a la misma vez. Y si van a hablar en lengua, el texto bíblico exige que tiene que haber o debe de haber interpretación de lenguas. Y si no hay interpretación de lengua, que mantenga su oración a sí mismo, no interrumpa la adoración del otro. Todos esos detalles bíblicos se desconocen. Se ignoran porque se desconocen, y esa es la fuente de autoridad sobre la expresión de lengua. Pero lo que se conoce es la tradición, la práctica pentecostal. Entonces, eso era lo que Lutero, Calvino están luchando. Que los padres comienzan con el texto bíblico, pero entonces a través de la escolástica se va a ir conociendo las interpretaciones y usos y las prácticas, pero desatada de conocer directamente el texto bíblico. Entonces, Lutero y Calvino van a pedir brincar por encima de la tradición y volver al texto mismo, y que sea el texto que informe y dirija la expresión y vida de la iglesia y no la tradición. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy en la iglesia, y no solamente en la iglesia pentecostal. Lo otro que quisiera resaltar es que no olvidemos que Lutero escribió un montón, pero no fue un teólogo sistemático. El que tuvo que venir a sistematizar lo que hoy llamamos la teología de Lutero es Melanchthon, especialmente después de la muerte de Lutero, que él va a recoger todo lo que Lutero ha hablado, y es interesante que esto es similar con Wesley. Juan Wesley no escribe ninguna teología sistemática. Tienen que venir otros como Ashbery y otros a organizar sistemáticamente, teológicamente, los sermones de Wesley. Y así Melanchthon tiene que organizar esta teología. Y parte de la diferencia entre el impacto de Lutero y Calvino es que Calvino va a ser el teólogo sistemático de la Reforma. Él es bien, y lo hace como un buen abogado. Calvino se gradúa de la Escuela de Derecho de Videt en Francia. Y es esa nueva ola de volver a las fuentes que Calvino va a introducir a superar la tradición e ir de nuevo a los textos originales. Entonces, esto es lo que estamos viendo. No es tan ajeno a nosotros hoy. Hoy hay unos paralelismos con lo que está pasando en la iglesia, que después de 100 años, más de 100 años de pentecostalismo, se ha desarrollado una tradición pentecostal, a veces en tensión con la teología sistemática pentecostal, que no son necesariamente la misma cosa. Y entonces estamos en ciertos tiempos, estas cosas se van repitiendo en la historia. Lo otro que diría que ayudó a esa distancia de Josué, que tu pregunta, es que le ayudó un poco cuando los botan de la iglesia, porque al ser echado de la iglesia, ya crearon una discontinuidad con el pasado, con la tradición, porque ya ellos no van a ser parte de la iglesia. Y eso le creó cierta libertad y espacio para ellos redefinirse. Van a redefinir lo que es la iglesia, lo que son los sacramentos, porque como están despedidos, echados, se crea un espacio de que crea la necesidad de redefinir, repensar quiénes son y qué es la iglesia. Y entonces me parece que eso ayudó a mover el asunto, porque no fue fácil después de tantos siglos, de tantas costumbres y tradiciones. Pero lo otro es, y vemos esto en Lutero y en Calvino, cómo acuden y reconocen la acción del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo está dirigiendo este esfuerzo. Que esto no simplemente una tarea teológica, política, social o cultural de ellos, sino que es la dirección escatológica de preparación para el fin de los tiempos para la iglesia. Amén. Nos siguen aquí por Facebook. Le envían saludos al doctor Sullivan, Maribel Giraud, que nos está escuchando. También nos está escuchando Osvaldo Figueroa. Menis García Fragosa le envía saludos al profesor doctor Caraballo. También Carmen Laura Santiago. Es un deleite poder escuchar este programa. Así también nos escucha Willy Méndez y Carlos Noel Santiago. Así que puede seguir escribiéndonos sus preguntas, sus comentarios y continuamos con el doctor Caraballo. Sí, agradezco a Carlos que me recordó la palabra que se me olvidó, que es los artículos de Esmalcalda, que son los artículos que Lutero publica en el 1537. De hecho, en el 36, pero en el 37 fue que salieron a la luz. Gracias, Esmalcalda, que básicamente es la etapa de madurez ya de Lutero. Ahora, hay un punto que es importante que Lutero, Calvino, Zwinglio e inclusive los anabaptistas van a defender. Y es que la escritura está completa. Es decir, en la escritura per se, la Biblia per se, tiene todo lo necesario para la salvación, para la vida cristiana. Está completa. No hace falta otros documentos. Sin embargo, tenemos que decir algo positivo de la tradición también. Que la tradición tiene ese elemento. El problema de la tradición es cuando quiere sustituir la Biblia. O sea, cuando la tradición quiere sustituir la Biblia y dirigir el pensamiento de la Biblia, ahí tenemos dificultades. Pero la tradición puede ayudarnos. Por ejemplo, hay que darle gracias a la tradición, porque la tradición fue la que estableció el canon. El canon de la escritura se establece por medio de la tradición de la iglesia. O sea, que es importante que eso hay que reconocerlo. Inclusive, las grandes doctrinas de la Biblia vienen por los concilios ecuménicos, y que inclusive la ortodoxia que hablamos hoy de la iglesia es sostenida de la escritura, pero se fragó, se completó en esas discusiones teológicas donde yo creo que el Espíritu estaba muy presente y que se establece la ortodoxia de la iglesia. Y ante todo, yo creo que en ese sentido hay un valor. Yo veo el valor como lo veía Wesley, es decir, un valor en la tradición y que nos ayuda obviamente a entender las escrituras. El peligro es, y Samuel creo que enfatiza esto, cuando la tradición sustituye el elemento fundamental de la doctrina de la iglesia. O sea, cuando la tradición, en lugar de una teología bíblica del pentecostalismo, existe una tradición del pentecostalismo. Entonces, ahí es donde tenemos que de vez en cuando examinar, y claro, ahí viene el planteamiento fundamental de los reformadores. La iglesia reformada siempre está reformándose. Por eso es que la iglesia tiene que examinarse cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque necesita examinarse en comparación con sus fuentes principales y con la realidad de la historia, ¿no? Con sus fuentes para mantenernos siempre en el sentido, en la esencia de la palabra, que es la autoridad de nosotros, pero por otro lado, contextualizada para que responda a los tiempos. Y en ese sentido, ese es el gran balance de la iglesia reformada. Yo creo que es bien importante también entender algo. Por ejemplo, para los pensadores bíblicos, Lutero, Calvino, Zwingli, los anabaptistas, tengo que incluir los anabaptistas porque si alguien eran bíblicos, eran los anabaptistas. De hecho, como le dije ahorita, la crítica más grande que ellos le hicieron a Lutero es que Lutero tenía todavía raíces católicas romanas y ellos estaban ahí luchando para que fuera más bíblico. Pero es bueno que sepa que para ellos la esencia del evangelio, por lo menos Lutero, cuando mira la Biblia, establece rápido dentro de esa Biblia los elementos fundamentales dirigidos por la Biblia que la iglesia puede sostenerse en ella. Por ejemplo, para Lutero hay algo que es fundamental, que viene de la Biblia, es la gran comisión. La iglesia tiene que entender que su misión viene de la Biblia. Por lo tanto, la misión de la iglesia
está autorizada, dirigida y establecida por la Biblia. Y nosotros no podemos inventarnos misiones, la misión está ahí, la podemos contextualizar, pero está ahí en la Biblia. Para Lutero ya no son 7 sacramentos como tenía la Iglesia Católica, son 2 que se establecen directamente por la Biblia y directamente por Jesús, que es el bautismo y la cena del Señor. Y Lutero añade un elemento que ese es el más controversial, que fue el elemento del atar y el desatar. Yo creo que ese es un tema para otra sección de Pensando en Voz Alta, porque Lutero establece que el atar y el desatar, es decir, lo que la iglesia ata y desate, es parte de las directrices reales que vienen de la Biblia. Y entonces ese punto de atar y desatar siempre creó algún elemento de controversia, especialmente en el movimiento protestante y especialmente con los anabaptistas. Se crearon ciertas dificultades porque por ese medio se justificaron ciertas circunstancias. Me gustaría que abundaran qué credenciales o qué standing tienen estos reformadores. Porque posiblemente mucha gente habla de Lutero, habla de los diferentes personajes, pero no sabe qué credenciales tenían. Quizás gente que piensa que era gente del pueblo, cualquier persona que estaba cuestionando a la iglesia. Así que me gustaría que me abundaran un poquito de esos reformadores. ¿Qué standing, qué conocimiento, qué capacidades tenían ellos para poder levantarse contra la iglesia y decir que la iglesia se había desviado con sus tradiciones y había dejado la escritura? Bueno, mi respuesta inicial sería, ¿qué standing tiene para nosotros hoy? Y esto, se han hecho estudios, por ejemplo, en el contexto de África y gran parte de Asia. Los reformadores se desconocen. Su teología evangélica no se forma por la teología protestante. Son teologías indígenas, cristianas, no protestantes en el sentido que no proceden de Lutero, de Calvino, de Zwingli, de los bautistas. Eso es un mundo europeo totalmente ajeno a la formación teológica de África y gran parte de Asia. Entonces, en ese sentido, los que van a introducir la influencia histórica y teológica de Lutero y Calvino son los líderes que fueron a Europa, a los Estados Unidos, a estudiar en los seminarios. Entonces, ahí es que ellos descubren a Lutero y a Calvino y a Zwingli. Y entonces, cuando regresan a sus países en África, en Asia, etcétera, es que ellos van a promover a esta figura, pero se desconoce. Y hoy hay un pentecostalismo indígena en el sentido nacional, que en su doctrina es muy distinta a la nuestra. Sin embargo, siguen asociados con denominaciones pentecostales americanas e inglesas. Por ejemplo, hay movimientos pentecostales en África que oran a los muertos, sus seres queridos, que han partido con el Señor. Y esa es parte de su doctrina, que es parte de su tradición cultural, de los cuales ellos salen. Entonces, ¿cómo? Y lo otro es cómo hoy el pentecostal entiende el protestantismo. Como yo compartí unos tiempos atrás, una semana atrás en un programa, el pentecostalismo, no, su relación con la reforma no es de la de mejor cuando se mira históricamente qué es lo que se está proponiendo. Lo otro es que estos son teólogos. Algo que en algunos círculos de nuestras iglesias no se entiende. Lutero es un biblista, es un doctor en teología. Calvino es un doctor en derecho, un doctor en filosofía, Biblia, teología. Es decir, estos líderes son la cumbre, son el elite del pensamiento, de ese mundo de pensamiento de la iglesia. No eran en sí expresiones populares. Más adelante
Lutero hace un gran esfuerzo a través especialmente de la Biblia en alemán, de ponerle acceso al texto bíblico al pueblo alemán. Y lo mismo con Calvino. Pero que esto es un diálogo, un debate teológico de un elite intelectual de la iglesia. Es la misma forma hoy que muchos de los que definen la teología contemporánea son los grandes teólogos, no es el pastor local, son los grandes teólogos que están desarrollando las teorías, los conceptos, sus respuestas contemporáneas, teológicas, filosóficas. Pero entonces, especialmente Lutero, un gran esfuerzo de hacerlo popular, especialmente con la llegada de la impresión del printing press, que va a hacer posible, y no olviden, muchos no sabían leer. Ese es otro factor, que uno poder leer y escribir era un privilegio. No es como hoy que todo el mundo, casi todos leen y escriben y tienen acceso. Si así lo desea. Doctor Caraballo. Sí, el caso de Lutero, que ya Samuel lo explicó, obviamente era un monje agustino, doctorado en teología y profesor de teología. O sea, que es un hombre formado dentro de la Iglesia Católica Romana, con credenciales de la Iglesia Católica Romana. En el caso de Calvino lo dijo muy bien, un doctorado en Derecho, que obviamente tenía una formación intelectual amplia. Zwinglio también pertenece al grupo de los sacerdotes católicos romanos. En ese sentido, también tiene una formación, obviamente no tuvo mucho tiempo para escribir porque murió mucho más joven, pero tiene una formación humanista, una formación católica romana, pero una formación teológica amplia. Melanchthon tiene una formación enorme también dentro de la tradición católica romana. Y cuando ven los anabaptistas, por ejemplo, Menno Simons es un sacerdote católico que obviamente se convierte al luteranismo primero y luego entra en el anabaptismo a separarse de Lutero. O sea, lo que quiero decir que la mayoría de ellos, desde el punto de vista credenciales, todos tienen una formación amplia, no solamente en el aspecto teológico, sino humanista también. Y ante todo, las discusiones, tienes razón Samuel, que la discusión de la reforma se dio en el mundo occidental, en Europa. Y la reforma, no tenemos los medios que tenemos hoy, ¿verdad? Que son los medios, los recursos de internet para comunicar todos nuestros pensamientos. Estas grandes discusiones se dieron a nivel de la élite, ¿no? Porque también los católicos romanos tenían una cantidad enorme de teólogos de muy buena calidad. O sea que esas discusiones se dieron a nivel bastante alto. Y en términos generales, el otro problema es que, ¿verdad? El analfabetismo en Europa era amplísimo. O sea, la gente, el pobre, recuerden que están saliendo del elemento medieval y la gente pobre, que era la mayoría, no tenían formación, ni sabían leer ni escribir. Por lo tanto, en ese sentido, la labor de ellos para de alguna manera dar a conocer sus creencias no fue sencilla, pero también tenemos que reconocer, por ejemplo, en el caso de la reforma en Inglaterra, especialmente la reforma anglicana, la reforma anglicana se regó más que la reforma luterana, porque especialmente en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque Inglaterra tenía muchas colonias en África. Por eso es que usted va a Nigeria y en Nigeria una de las denominaciones dominantes es el anglicanismo. De hecho, los anglicanos pararon a los americanos en el famoso proyecto de que querían hacer el matrimonio en personas del mismo sexo. Quienes detuvieron eso en la iglesia anglicana fue los hermanos anglicanos de África, que todavía son conservadores, fuertemente conservadores. Así en ese sentido, especialmente esos movimientos son amplios. Ahora, hay un problema grande también en Europa. Recuerden que el imperio romano se dividió en dos imperios. Y el imperio especialmente bizantino, el bizantino, que se da en toda la región de Turquía y el norte de África,
De hecho, del área bizantina, ahora mismo hay 14 iglesias católicas acéfalas, es decir, 14 iglesias católicas que no responden al Papa. Por lo tanto, esas iglesias coptas, esas iglesias de Turquía, esa iglesia, la reforma no llegó de esa manera. Inclusive por eso que Samuel dice que tienen creencias que muchas veces pueden ser cuestionadas por nosotros, pero básicamente son creencias que responden a su ambiente, a su cultura. Eso no quiere decir que no sean creyentes y que sirvan al Señor también, pero estuvieron ajenos de la reforma. Inclusive, Josué, en el caso nuestro del Nuevo Mundo, Puerto Rico estuvo bastante ajena a la reforma porque España, recuerden que España detuvo la reforma que se da en Europa. España le pone un freno. España se puso un freno. El movimiento protestante llega aquí a plenitud con el movimiento norteamericano de 1898. Hay que decir la verdad, porque los movimientos que llegaron antes eran reducidos, venían de las islas, especialmente de las islas británicas. Algunos movimientos llegaron acá, pero fueron mínimos. Pero aquí llegó el movimiento de la reforma con el movimiento norteamericano. Así que en ese sentido, aunque ellos tenían credenciales, tenían formación, había unas limitaciones académicas, el pueblo en general no leía, no estudiaba, la Biblia no estaba disponible, y Lutero hace una gran aportación al pueblo alemán haciendo traducción, pero no estaba disponible. La Biblia estaba, obviamente el latín era el idioma que usaba la iglesia, así que si tú no conocías latín, tenías un problema tremendo. Así que en ese sentido sí había formación, había standing en los reformadores, pero obviamente las circunstancias particulares de una reforma en un mundo tan difícil como era el mundo, que también estaba presente también la pandemia, la peste bubónica. Qué bueno que sepan que la peste bubónica durante la reforma estuvo en África, pero estuvo en Europa acabando con medio mundo. Así que todas esas limitaciones muchas veces detuvieron el avance de la reforma en cierta medida. Quisiera, Josué, hacer la observación en el uso de humanista. Hoy nuestro uso de humanista tiene otras connotaciones de lo que tiene el uso de humanismo que Samuel está resaltando, que es tan importante. En la época de la Reforma, en la época medieval, etcétera, humanistas eran los pensadores seculares cristianos, los filósofos, los grandes poetas, los grandes escritores. Eran Erasmo y otros eran humanistas. La gran mayoría de ellos eran creyentes, pero se distingue del clero, de los filósofos, de los teólogos filósofos de la iglesia. No representa lo que hoy identificamos como teología o pensadores humanistas, que tiene una etiqueta de más liberal en el sentido teológico. No, entonces no está representando en ese sentido el mismo grupo que representaba, por ejemplo, Calvino como un humanista. Es un hombre de letras, un abogado, etcétera. Sí, nos escribe y nos saluda Jesús Harrison desde Camuy, nos envía saludos. También Jacobo Sánchez envía saludos al profesor Samuel Caraballo. Así que también nos escribe Mónica Beatriz y también nos envía sus saludos. Estamos ya prácticamente en la parte final, así que todavía nos queda hablar del Concilio de Trento, que es la respuesta de la Iglesia. Así que, ¿cómo responde la Iglesia católica a este reto que lanzan los reformadores protestantes? Es algo que estaremos cubriendo la próxima semana. Así que en palabras finales dejamos a nuestro doctor Caraballo para entonces ir ya concluyendo. Sí, redondeando en términos de la autoridad de la escritura que brota de la reforma, por lo menos para el consenso, vamos a decirlo así, de los reformadores, la Biblia comunica la verdad de la salvación y en dicha comunicación no hay errores.
La inspiración de la Biblia no suprime, antes bien compromete la humanidad del testigo. Es decir, el Espíritu Santo no despersonaliza a la persona. Todo lo contrario, utiliza lo que la persona tiene dentro de la inspiración. Pero la Biblia es un libro histórico. Este planteamiento fundamental que hace Juan Calvino es muy humano y comunica un evento divino. Y la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo dice Zwingli. Zwingli dice, mira, la Biblia es palabra de Dios porque en ella Jesucristo ya lo es y no a la inversa. Este punto es importante de Zwingli. Lo que hace a la Biblia la palabra de Dios es la presencia de la palabra viva que se llama Jesucristo. Básicamente esos elementos y otros más que tenemos que compartir la próxima vez son elementos que provienen de la reflexión sobre la autoridad de la Biblia en el tiempo de la Reforma. Y quiero añadir que cuando se usa palabra de Dios por Zwingli, no es el mismo concepto del uso palabra de Dios de Karl Barth. Entonces, porque usan la misma frase, no quiere decir que Barth estaba siguiendo la tradición de Zwingli. No, totalmente opuesto al concepto de Zwingli en el uso de palabra de Dios. Así que continuaremos la próxima semana, si Dios lo permite. Esto es Pensando en Voz Alta, el tema sumamente interesante. Dios le bendiga rica y abundantemente. Dios le bendiga. Dios lo bendiga mucho.